Algunas cosas simplemente no necesitan introducción. Cualquier cosa que yo les pueda decir para medianamente intentar explicar lo que es o de qué trata un metaverso tan vasto y tan grande como Resident Evil, seguramente se quedaría corto. Por eso voy a ir directo al punto. Estos son 10 datos curiosos de Resident Evil. El primero de todos. A la hora de empezar el juego, se nos da la posibilidad de elegir entre dos personajes, Chris Redfield y Jill Valentine. Si bien es cierto que ambos personajes presentan diferencias en lo que respecta a la dificultad y al estilo de juego, una de las diferencias más notorias es la del personaje que nos acompañará durante el transcurso de la aventura. Por el lado de Chris, contaríamos con la ayuda de la novata del equipo Bravo, Rebecca Chambers, mientras que con Jill sería Barry Burton el encargado de guardarnos la espalda, haciendo que el juego transcurra de manera completamente distinta en los dos escenarios. Sin embargo, en los primeros diseños, los personajes que originalmente nos acompañarían en la mansión Spencer iban a ser completamente distintos. Por un lado, íbamos a contar con Gelser, un ex militar quien habría perdido un ojo durante la guerra, el cual más tarde sería reemplazado por un implante robótico, valiéndose más que nada de la fuerza física. De hecho, una de las ideas era que en una determinada parte del juego, este personaje nos sostuviera el techo de una de las habitaciones que se nos vendría encima de un momento a otro, mientras nosotros buscábamos un botón que lograría detener el mecanismo. Una situación muy similar a cuando Barry nos tiene que salvar las papas en una de las habitaciones de la planta baja cuando jugamos con Jill. Mientras que por el otro lado íbamos a poder contar con Dewey, un afroamericano encargado de levantar los ánimos del equipo en momentos difíciles haciendo chistes. O sea, bromas. La verdad, Capcom, no sé en qué habrás estado pensando cuando decidiste eliminar a este personaje. Semejante derroche de creatividad. Para bien o para mal, aunque nunca llegamos a ver a estos personajes, podemos decir que ambos tuvieron una especie de, vamos a llamarlo, sucesor espiritual, ya que en el primer Dino Crisis, saga de videojuegos desarrollada también por Capcom, aparecen dos personajes con características similares llamados Gale y Rick, respectivamente. De hecho, muchos dicen que los dos personajes en cuestión son directamente reciclados de los diseños que Capcom descartó al momento de desarrollar el primer Resident Evil, aunque esto jamás fue confirmado. Igual, ¿a quién carajo le importa Dino Crisis? Para el lanzamiento del juego en Japón, donde a la franquicia se la conoce bajo el nombre de Biohazard, se pensó en utilizar voces en japonés para los diálogos, pero la idea fue rápidamente descartada, ya que según las palabras de Shinji Mikami, el creador de la serie, las actuaciones eran pésimas. Dato cargado con una cierta ironía si tenemos en cuenta que así y todo, el juego se las ingenió para obtener un lugar en la edición gamer de los Record Guinness 2008 por tener el peor diálogo en un videojuego. Para mí son excelentes, así que no sé de qué habla esta gente. Chris? Stop it! Wesker, you're pitiful. This is your savior? You say this failure is your savior? But just take a look at this. It's Forrest. Oh my God. It's awful. Algunos fragmentos de los diálogos japoneses aparecen en el disco 2 del álbum Biohazard, Symphony Up 91, Crime and Punishment, álbum que incluye el OST completo de la versión DualShock de Resident Evil Director's Cut. La saga fue inspirada principalmente por un RPG llamado Sweet Home, que salió para la Nintendo NES en el año 1989 y que a su vez se basa en una película del mismo nombre. La historia trata sobre un grupo de jóvenes que se meten a una casa embrujada para recuperar unas pinturas a fines de grabar un documental, pero que de pronto se ven amenazados por el espíritu de una peligrosa mujer. La frase Made in Heaven, que vemos en la parte de atrás de la campera que usa Chris en su traje alternativo, es una referencia al 15º y último disco de la banda británica de rock Queen. Referencias similares a este mismo álbum se repetirían en futuras entregas de la saga.
En una entrevista, cuando le preguntaron cuáles eran sus metas con Resident Evil, Shinji Mikami respondió que su idea siempre fue hacer un juego que sea lo más terrorífico posible, logrando que el jugador sea capaz de sentir el terror en carne propia, llegando a tener miedo de dar la vuelta en un pasillo por temor a lo que se pudiera llegar a encontrar del otro lado. Y la verdad que en este aspecto tengo que felicitarlo, ya que incluso al día de hoy todavía recuerdo el miedo que me daba cada vez que tenía que abrir una puerta y aventurarme a explorar una nueva habitación, a medida que iba avanzando y consiguiendo todas las llaves de la mansión. Y que cuando la situación fuese lo suficientemente crítica, que fuese ese mismo miedo lo que impulsa al jugador a ser capaz de volar a sus enemigos en pedazos. Otro aspecto que, en mi humilde opinión, el maestro Mikami logra a la perfección, ya que el concepto de hacer explotar al enemigo final del juego de un bazucazo se volvió un recurso tan habitual dentro de la saga que rara vez falta en algún título. En un principio, Mikami consideró además la idea de utilizar fantasmas y otros seres paranormales como enemigos principales del juego, pero terminó decidiéndose por los muertos vivientes, ya que consideró que no existe un peor enemigo para el hombre que uno mismo. En abril de 1996 salió un cómic a modo de precuela publicado por Marvel Comics a fin de promocionar la salida del juego. El mismo nos cuenta la historia de Richard Aiken, miembro del equipo Bravo, y su desesperada lucha por contactarse con la base de los Stars, hasta que finalmente sucumbiría ante las gigantescas mandíbulas de John, la serpiente gigante que más tarde tendríamos que enfrentar nosotros para seguir avanzando en el juego. El cómic concluye con la llegada del equipo Alpha a las montañas Arklay, con la frase "continúa en el juego". En una de las versiones beta del juego, que data del año 1995, se pudieron encontrar algunas características que difieren bastante de la versión final, como por ejemplo la posibilidad de cambiar de arma en tiempo real, así como también el cambio de ubicación para los encuentros con algunos personajes y enemigos del juego, como lo es el caso de Kenneth Sullivan, miembro del equipo Bravo, en donde nos toparíamos con su cadáver en una habitación diferente, o el hecho de poder interactuar con Barry jugando con Chris. Sin embargo, uno de los cambios que más me llamó la atención fue el enfrentamiento que tendríamos con la Planta 42, que aparece en la casa del guardia, solo que en esta ocasión contaríamos con la ayuda de un personaje que a simple vista parece ser Wesker, algo que tranquilamente hubiese tenido sentido si recordamos que en la versión definitiva del juego nos encontramos al capitán de los Stars un par de habitaciones después, justamente tras terminar nuestra batalla con este jefe. Si me preguntan a mí, creo que hubiese sido genial tener la posibilidad de unir fuerzas con un personaje tan enigmático como Wesker, ya que más allá de los planes que el villano pudiese tener, quedaría demostrado que al menos hasta ese punto de la trama, el tipo era un humano más, tratando de sobrevivir a los mortales peligros de la mansión. Una idea brillante que, si bien lastimosamente no vería la luz, la misma no sería del todo descartada, ya que años más tarde tendríamos la posibilidad de hacer dupla con Wesker en la versión remake del juego lanzada en el año 2002, cuando nos enfrentamos a Lisa Trevor en el escenario de Chris. Por otra parte, la pelea con la serpiente John también iba a transcurrir en un lugar distinto, siendo este la sala de almacenamiento que une la mansión con los jardines. El título es el único en toda la saga en donde el jugador, sin importar lo que haga, será incapaz de acceder al verdadero final del juego, ya que en el final que es considerado como canon, se sabe que los miembros de Stars que logran sobrevivir a los incidentes de la mansión son en total 5: Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Rebecca Chambers y Brad Vickers, el piloto del equipo Alpha. Aunque realmente a este último no lo contamos del todo, ya que si bien es parte del canon, nunca llegó a estar realmente en la mansión y su participación en la historia es mínima. Sin embargo, entre los dos mejores finales que podemos conseguir en el juego, nunca logramos escapar con todos los Stars, sino que la combinación de personajes se reduce solo a 2 grupos. Por un lado, Chris, Jill y Rebecca, y por el otro, Jill, Chris y Barry. En su momento se barajó también la posibilidad de implementar un modo cooperativo, pero debido a las limitaciones de la PlayStation, la idea últimamente fue descartada, aunque más tarde Capcom incorporaría algo muy similar a este concepto con Resident Evil 0.
Preordenando el juego para la versión de Sega Saturn, conseguías un libro promocional llamado Biohazard: The True Story Behind Biohazard, el cual contenía transcripciones de las cartas de George Trevor, el arquitecto de la infame mansión Spencer, así como también una novela titulada Biohazard: The Beginning, la cual fue a su vez adaptada al inglés bajo el nombre de Resident Evil: The Book. La novela sirve como preludio al juego y se centra principalmente en el personaje de Chris Redfield y su investigación acerca de la desaparición de un amigo que trabajaba para la corporación Umbrella, llamado Billy Rabbitson. Varios elementos de este libro serían más tarde reutilizados por la novelista Stephanie Dannell Perry a la hora de escribir las novelizaciones de los primeros juegos de la saga, los cuales, desde mi humilde opinión, no tienen desperdicio alguno y ofrecen una visión distinta pero atractiva de lo que es el universo de Resident Evil, o por lo menos de las primeras entregas. En octubre de 1998 comenzó a trabajarse en la primera película basada en la saga, con el maestro George Romero a cargo del guión. De hecho, el mismo se encuentra disponible en algunos sitios de internet en el caso de que lo quieras leer. La historia de varios personajes iba a ser modificada. Chris Redfield, por ejemplo, no formaría parte de los Stars, sino que iba a ser un nativo americano dueño de un rancho, pero que sin embargo estaría involucrado en una relación sentimental con Jill. Esta, a su vez, sería la líder del equipo Bravo, mientras que Barry iba a ser negro y con Wesker serían amigos de la infancia. A pesar de estos cambios, la esencia de los juegos, o por lo menos la del primero, se iba a mantener dentro de todo intacta. Finalmente, el guión de la película terminaría siendo rechazado y el proyecto pasaría a manos del señor Paul Anderson, un flaco que aparentemente un día apareció en los estudios y dijo: "Che, miren, tengo esta idea". Y el resto es historia. Si bien muchos no estarán satisfechos con las películas, no hay que olvidar ni por un solo segundo que tanto el señor Paul Anderson como su talentosa esposa, la señora Mila Jovovich, hicieron todo lo posible por traernos unas películas de calidad, que a su manera intentaron ser lo más fieles posibles a los juegos que tanto amamos. Y como pusieron todo su empeño y corazón, por nada del mundo tenemos que tenerles bronca, ni mucho menos desearles la peor de las muertes. Si el video les gustó, los invito a que se suscriban al canal y me sigan en Facebook para enterarse de todas las novedades del Dobleverso. Les habló W y mal que les pese, ya nos estaremos viendo en otro video. Hasta luego.